parece, vamos a empezar la sesión de hoy, la reunión de hoy. Bueno, ante todo, muchas gracias nuevamente a todos, a todas por haber sumado. Estamos sorprendidos, felices por la cantidad de gente que sumó, por la calidad de la gente, por la representatividad de todos ustedes, porque vemos que pertenecen no solamente a distintos países, sino a distintas áreas del mundo del libro, lo cual muestra la importancia, el interés que despierta el problema de la inteligencia artificial en relación con el mundo editorial. Eh, bueno, agradezco especialmente al Foro de Innovación Editorial de la Cámara Nacional de Industria Editorial Mexicana por habernos invitado a pensar eh, colectivamente, a pensar en conjunto este problema, porque la idea es esa, la idea es lanzar algunas ideas, proponer algunos problemas, algunas cuestiones que venimos pensando, venimos reflexionando, pero también abrirlas a la conversación. En ese sentido, cualquiera que tenga alguna inquietud, alguna duda, está el chat abierto para ir descargando ahí cualquier pregunta y en la medida que podamos vamos a ir conversando a partir de eso. La sesión está estipulada para 1 hora, así que nosotros vamos a más o menos tomarnos media hora más o menos de un diálogo entre nosotros y después vamos a ir sobre las preguntas que van saliendo y me parece que va a ser lo más rico, por supuesto, en el intercambio que vamos a tener con ustedes. Nosotros pensamos la charla de hoy, como la plática de hoy, como del diagnóstico de la acción, usos de la inteligencia artificial y colaboración en el mundo del libro iberoamericano. Esto tiene un sentido muy especial, no solamente porque creemos que hay que pensar, generar datos y reflexionar sobre cómo está desplegándose y funcionando la inteligencia artificial, sino también pensar y pensar colectivamente cursos posibles de acción, no solamente a escala nacional, sino también a escala regional y a escala de la lengua. Y en parte esta conversación que vamos a tener hoy, esta reunión, es un poco un primer puntapié, es previo al partido, un calentamiento, digamos, antes del partido que vamos a empezar a jugar de acá a más o menos una semana, cuando lancemos una encuesta muy grande que estamos preparando, ahora voy a detallarlo un poquito más, estamos preparando junto al CERLAL. Digo junto porque estamos organizándola con un equipo que está liderando el Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro de la Universidad Nacional de San Martín, que dirijo, junto con el CERLAL UNESCO, y venimos pensando hace varios meses a esta encuesta, en la cual también se ha sumado Fernando Pascual, que está con nosotros en este momento, Silver Senker, que seguramente todos conocerán, Laura Barsky, y bueno, y Valentina Cuño, que también pertenece al Centro del Libro. Decía que es una encuesta grande, ambiciosa, en dos sentidos. Por un lado, por la amplitud, por la escala que tiene. A diferencia de otras encuestas que tienden a focalizarse, a acotarse a un país o a una región específica, acá buscamos abarcar toda Iberoamérica. ¿Sí? Buscamos porque estamos trabajando todavía por incorporar a Brasil, pero en principio está toda Latinoamérica junto con España. Entonces, vamos a hacer un relevamiento sistemático sobre usos, experiencias, impactos, representaciones de la inteligencia artificial en el mundo del libro en toda la región de la lengua castellana, más Brasil. Pero también es ambiciosa y tiene una enorme complejidad la encuesta, porque busca no solamente tener una visión superficial, de conjunto, sino focalizarse sobre cada uno de los principales actores que componen la cadena de valor del libro. Esto es autores escritores, traductores, ilustradores, diseñadores, editores, libreros, distribuidores, gente que trabaja en la prensa, gente que hace el trabajo de edición en sentido estricto, y para eso hemos establecido y armado cuestionarios específicos para que sean respondidos. La idea es tener una visión de conjunto amplia, rigurosa, y al mismo tiempo poder entender las singularidades y las diferencias hacia adentro de cada uno de los países. ¿Sí? Las tensiones, las diferencias, las contradicciones que puede haber dentro de cada uno de los países, entre grandes y chiquitos, y ahora lo vamos a tratar de visualizar un poco en la conversación, entre ilustradores frente a editores, entre diseñadores frente a traductores, es decir, cómo cada uno de los grandes actores del libro está viviendo, digo está viviendo porque es un proceso que estamos todos descubriendo mientras se va haciendo, a, al aterrizaje, a la aparición de la inteligencia artificial generativa en el mundo del libro. Antes de darle la palabra a quienes me acompañan en la mesa,
solamente señalar un poco el espíritu de esta conversación. Acá no venimos a plantear ninguna conclusión, ninguna afirmación, ni darle fórmulas mágicas, ni claves que le puedan resolver la vida, por lo menos en los próximos años, sino tratar de presentar los grandes problemas, ¿sí? Los grandes problemas con su claroscuro, ¿no? Por supuesto, con los grandes aspectos positivos, los beneficios que puede generar, pero también con las dudas, incertidumbres, miedos que trae aparejado esta gran transformación. Eh, yo me dedico a la sociología, a la historia del libro, y cuando doy clases sobre esta clase de temas, eh, hay una serie de mojones sobre los cuales uno va de manera recurrente, y uno es el paso de la oralidad a la escritura, ¿no? Y eso, por supuesto, con varios millones de años de ventaja, uno puede decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esa transformación en que la sociedad pasó de la oralidad a la escritura? Bueno, uno diría que en principio es una tecnología de la comunicación que simplificó las formas de circulación, de preservación de la información, de extensión temporal, física, en fin, de la comunicación, pero ciertamente no solamente fue eso, no solamente fue una transformación a escala puramente material, sino que, como bien lo dice Walter Ong, fue una transformación a las estructuras mentales de quienes atravesaron ese proceso, y por supuesto nosotros poco tenemos que ver con aquellos que vivían en sociedades puramente orales. ¿Sí? Una transformación, incluso aquellas personas que tienen poco acceso a la lectura, están atravesadas por la experiencia de la escritura. Indefectiblemente, eso transformó nuestra estructura mental. No voy a tenerme eso porque sería dar una clase y me entusiasmo y puedo estar mucho tiempo, no es el sentido. Otro gran mojón, otro gran hito, es la aparición de la imprenta de tipos móviles. Ustedes saben, en el siglo XV. Esto también aceleró, amplificó, multiplicó la circulación de escritos, la circulación de conocimiento, de ideas, a una escala y una velocidad inusitadas. Pero también generó otras cosas que no solamente tienen que ver con el orden de lo temporal, de la velocidad, de lo material, sino que, como bien lo dice Elizabeth Einstein en su gran trabajo como la imprenta como agente de cambio, fue facilitadora de transformaciones, de revoluciones, de cambios intelectuales, espirituales, de muchos órdenes. Es decir, a una transformación material, tecnológica, tiene un impacto imprevisibles, es decir, no se pueden prever, no se podían pensar en el momento que están sucediendo. No sé si estamos ante esa transformación, algunos dicen que sí, que la inteligencia artificial es el otro granito que está transformando la humanidad. Vamos a verlo, yo creo que en los próximos años, en las próximas décadas vamos a poder empezar a tener una percepción un poco más real, pero la estamos viviendo, estamos atravesando, y si bien no podemos estar seguros de eso, sabemos que sí es profunda, sabemos que sí va a cambiar cuestiones que todavía no podemos siquiera imaginar en qué sentido van a cambiar, para bien y quizá también para mal. En ese sentido, mucho mejor si podemos reflexionar, entenderla, comprender lo que supone esto y colectivamente pensar cómo, cómo aprovechar sus beneficios y cómo regular y cómo limitar a aquellos aspectos que pueden eventualmente ser negativos. ¿Sí? Entonces, la invitación que estamos haciendo con esta conversación es básicamente abrir esa agenda de pensamiento, y la encuesta que vamos a lanzar y que espero que todos ustedes se entusiasmen en responder, es una encuesta de 20 minutos, yo creo que no le va a robar mucho tiempo, nos va a ayudar a hacer esa reflexión colectiva a nivel regional. Así que bueno, yo no voy a, como decía antes, no voy a acaparar más tiempo. Le voy a dar la palabra, primero voy a presentar a quienes me acompañan en la mesa, ustedes lo tenían en la comunicación que circuló. En primer lugar está Valentina Cunio, que es socióloga y gestora cultural y fue directora de Innovación y Tecnologías Culturales de la provincia de Buenos Aires. Forma parte del Centro de Estudio de Políticas Públicas del Libro, Universidad Nacional de San Martín, que coordino yo, que dirijo. Valentina coordina la comunicación de Futurex, un centro de investigación y desarrollo de innovación y desarrollo con foco en la intersección entre la música, tecnología y cultura de Internet. Le sigue Laura Barsky, que es diseñadora gráfica, especializada en el diseño de discos y libros. En 2006, perdón, se adjudicó el premio Grammy Latino como directora de arte, galardón para el que también fue nominada en 2014, 2015 y 2018, entre otros reconocimientos. Paralelamente, ha publicado numerosos libros como ilustradora,
terreno en que recibió el prestigioso premio chileno Amstercore en 2012. Codirige el posgrado en Ilustración Profesional de la Facultad de Arquitectura y Diseño Urbano de la Universidad de Buenos Aires. Y por último, jugando de local, Fernando Pascual, que es miembro del Consejo Editorial de Arreta Publishers, con sede en Sevilla, y miembro fundador de la empresa analítica Machina en México. Está dedicado a ofrecer soluciones que involucran inteligencia artificial alrededor del flujo de datos en la industria editorial. Impartió talleres Ampliar la voz del librero con inteligencia artificial en 2024 y cómo conectar los catálogos de librería con el ecosistema de innovación de ciudades en 2023, ambos en la conferencia anual para libreros en Sharjah, en los Emiratos Árabes. Pensamos la mesa a partir de la especialidad de cada uno. Fernando, para hablar de librerías, Valentina, para que piense al sector editorial, y Laura, para que en una intersección entre la ilustración y el diseño nos cuente cómo está viviendo, cómo están pensando en ese plano a la inteligencia artificial. Entonces, para alargar, quería hacer una pregunta bien general, que ustedes pueden dar algunas respuestas breves, como para ir enmarcando la conversación. ¿Cómo creen, cómo ven que está aterrizando, irrumpiendo la inteligencia artificial en cada uno de los sectores que ustedes más conocen? ¿Sí? Laura, si quieres empezar. ¿Cómo no? Bueno, gracias Alejandro y buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación. Bueno, voy a hacer como un corte sumamente sincrónico, ¿no? Estamos como en un momento en que debe pasar a todo este grupo que pensamos algo y a los 2 días estamos volviendo a pensar y cambiando de punto de vista, de perspectiva, ¿no? Como los cambios son muy acelerados. Pero sobre todo me interesa poder contarles un poco cuáles son las problemáticas que estamos viendo desde la ilustración, dando primero como un marco a cómo veo la ilustración, a cómo la interpreto, que es algo más que una imagen que acompaña un texto o que ilustra, como bien dice su nombre, a un texto. Me posiciono en el lugar en donde pienso a la ilustración como una narrativa en sí misma, como una obra en sí misma, que entra en diálogo con otra narrativa que es textual, ¿no? Es una narrativa visual que emprende un diálogo colaborativo con un texto y entiendo la ilustración como una obra hecha por un autor o por una autora. Entonces ahí nos encontramos con un primer problema, ¿no? Y es un problema que en este momento no está resuelto en ningún lado, que es el tema de los derechos de autor, de cómo se están respetando o no los derechos de autor desde los entrenamientos mismos de las inteligencias artificiales generadoras de imágenes. Sabemos que uno puede hacer una imagen al estilo de, ¿no? Entonces, eso no solo implica el estilo de un Van Gogh, sino que también está pasando que se está usando al estilo de ilustradores, autores en plena vigencia y que se encuentran trabajando en este momento. Entonces, ahí hay un tema ya complejo y que tiene que ver con no ponerme purista con el tema jurídico, ¿no? Que además no es mi expertise, pero sí entendiendo que el derecho de autor surge para cuidar, digamos, para proteger a quienes generan intangibles, ¿no? Y dentro de las áreas culturales. Entonces me pone también a pensar, bueno, cuál es la importancia en que pueda haber gente que se dedique a generar intangibles dentro de la cultura, sean textos, sean imágenes, sean música, y que pueda vivir de eso, ¿no? Y cuál es la importancia de tener trabajadores y trabajadoras de la cultura a lo largo y ancho de nuestros territorios expresando nuestras culturas a través de sus producciones. Entonces ahí también me parece que es complejo esta desprotección que se le está haciendo a quienes ilustran. Un segundo problema que incluye, que nos pone así de frente la inteligencia artificial, que es un problema que ya se viene dando, ¿no? Con la famosa globalización, pero es que es el tema de los sesgos. O sea, las inteligencias artificiales generan imágenes que no son para nada neutrales. Estos mismos sistemas de entrenamiento
reproducen ciertos sesgos. Alguien podrá decirme, bueno, hoy en día están alimentados con todo lo que circula. Nunca circula todo. O sea, siempre hay una hegemonía de lo que circula y ciertas representaciones que no están visibles. Entonces también cuando se utilizan las inteligencias artificiales para reemplazar el trabajo de las personas generando imágenes, se están reproduciendo sesgos de los que ni siquiera somos conscientes y que ni siquiera tiene que ver con nuestros propios sesgos, ¿no? Porque todos tenemos sesgos, pero acá como importamos sesgos de otro lado. Un tercer tema que me parece importante es el tema de los procesos, ¿no? La inmediatez que nos propone la inteligencia artificial es una inmediatez que está borrando los procesos creativos y los procesos del trabajo creativo, que además en mi experiencia desde diferentes lugares dentro de la industria del libro son siempre procesos colaborativos, ¿no? Pero son procesos de ida y vuelta entre quien escribe, quien ilustra, quien edita, quien traduce. Son procesos súper ricos que hacen finalmente al libro. Entonces, también decir, es genial usar la inteligencia artificial porque me acelera tiempos, ¿no? Que es algo como que a todos nos pasa. Yo creo que los libros hay que preguntarnos seriamente qué tipo de procesos queremos acelerar, ¿no? Y qué procesos necesitamos, qué maduraciones necesita el proceso de generación de un libro. Y por otro lado, el cuarto punto que para mí es importante remarcar es el tema de los imaginarios que creamos, de los imaginarios que nos representan, y tiene que ver también con los sesgos que decía antes, ¿no? Que en definitiva los imaginarios que habitamos son los imaginarios que están dados por el cruce de las experiencias personales y de las experiencias colectivas, ¿no? De los lugares que habitamos, y esto me parece como súper importante que nosotros seamos muy conscientes desde el lugar en donde estamos, que es una Latinoamérica un poco más al norte, un poco más al sur, pero absolutamente fuera del centro, ¿no? Entonces, me parece importante hacernos cargo de eso y de los imaginarios que cargamos. Y todo esto no, o sea, sí, por supuesto, es una defensa de la ilustración como trabajo y de los ilustradores y las ilustradoras como colegas que necesitamos vivir de esto, pero también tiene que ver con volver a pensar desde la industria editorial por qué estamos haciendo libros, por qué estamos dedicando nuestra vida a hacer libros, a publicarlos, a distribuirlos, qué es lo que queremos poner en valor dentro de esos objetos editoriales y en relación a eso, dejar, obviamente, que estas nuevas tecnologías que llegaron para quedarse, eso es inevitable, eh, ser muy conscientes de en qué momento nos están realmente ayudando con ciertas tareas, con ciertas cosas que tal vez no precisan de procesos, no precisan imaginarios, no precisan como una toma de partido, y en qué lugares necesitamos habitar los procesos, ¿no? Y necesitamos poner el cuerpo y poner el tiempo que se necesita para producir. Así que bueno, un poco dejo ahí planteado cuáles son los problemas que estamos viendo desde la ilustración y también desde la enseñanza de ilustración, ¿no? Porque a mí no me preocupa tal vez tanto quienes estamos trabajando ahora, sino también quiénes van a estar haciendo las imágenes que nos van a representar en un futuro, ¿no? ¿Qué tiempo les estamos dando para que se formen, para que experimenten, para que, no sé, o sea, qué está pasando con los jóvenes, que en definitiva no son los lectores también de los libros que hacemos ahora? Creo que hay como mucha responsabilidad en darnos tiempos, ¿no? Tiempos humanos, eso. Muchas gracias, Laura. Valentina, ¿querés seguir vos? Bueno, voy a continuar un poquito con lo que decía Laura, bueno, hablando de una herramienta. Efectivamente estamos ante una herramienta que nos permite automatizar procesos, que nos permite ahorrar tiempo, que incluso eh, nos puede ayudar a resolver problemas complejos que tiene el sector, eh, pero también requiere su aprendizaje, eh, y requiere su tiempo y requiere capacitación.
Y al mismo tiempo que vemos que esta herramienta avanza, lo que genera es mucha incertidumbre. Bueno, ¿cómo funciona? Esa es una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer. Para generar este pensamiento crítico, para poder reflexionarla, creo que algo muy importante es conocer la herramienta, conocer sus mecanismos y conocer sus dimensiones. Y esto quizás puede parecer una pavada, pero es importante que tener nuestros usuarios y probarlo, que a veces ante la incertidumbre que genera el avance, la inteligencia artificial, no sabemos bien de qué se trata. Y cuando uno entra a conocer a la herramienta y dice, bueno, voy a utilizarla para algún proceso de trabajo, puede, puede esto, empezar a reflexionar de cómo funciona y cuál es su velocidad, cuáles son sus mecanismos. Y eso es uno de los desafíos que tenemos, conocer la herramienta, explorarla y a su vez mantenernos actualizados porque también, como decía Laura, es algo que va cambiando a una velocidad que todos los meses tenemos novedades, digo, desde que apareció ChatGPT hasta ahora, no sé, tenemos todos en nuestro WhatsApp la posibilidad de interactuar con inteligencia artificial. Nosotros hablamos que hay dos posibles usos, un uso más funcional y un uso más creativo. El uso funcional es este uso que puede utilizarse para las tareas cotidianas, para las tareas de nuestro trabajo, como una asistencia. Digo, desde lo más simple a lo más complejo. Por supuesto, estamos hablando de un primer acercamiento y una tarea creativa que, como decía Laura, digo, puede ser una tecnología que efectivamente abra a una exploración y a una innovación en términos creativos, pero siempre tenemos que para eso antes comprender de cómo funciona, comprender cómo están cómo fueron educadas esas inteligencias artificiales, cómo fueron alimentadas, qué sesgos, eh, qué sesgos pueden llegar a reproducir, qué alucinaciones, cuando muchas veces las inteligencias artificiales que fueron generativas, que fueron actualizándose en un momento, hace un año nomás, tenían, hacías una pregunta y tiraba información errónea, porque no dejan de ser máquinas, aunque estén humanizadas, aunque nosotros tengan un relojito que nos hagan creer que están pensando, son máquinas automatizadas. Bueno, digo, por un lado tenemos ese desafío, conocer la herramienta, estar actualizados con qué está sucediendo, eh, tanto cómo va avanzando la tecnología y cómo va avanzando para el sector editorial. Y por otro lado está la importancia de reflexionar sectorialmente con colegas sobre esta herramienta que estamos conociendo. Y en ese sentido vuelvo a lo que mencionaba Alejandro de la importancia de que todos nos unamos y podamos completar esta encuesta para tener datos. Para tener una reflexión seria, informada, es necesario contar con información de cuánto se está utilizando, cómo se está utilizando, y una vez que tengamos esa información, poder sentarnos a conversar en usos éticos de la inteligencia artificial, en discusiones sobre la reglamentación que pueda proteger al sector y también me parece muy interesante de la salida de esta encuesta eh, que incluya a todos los eslabones de la cadena del libro. Digo, reflexionar en cómo se está utilizando, cómo lo están utilizando los y las editoras, pero también los ilustradores, los libreros, ver qué coincidencias hay entre los distintos actores, entre los distintos países y en dónde va a haber por dónde hay que empezar estas discusiones también. Se habla de
población expuesta, cuando la inteligencia artificial trae el riesgo de, por ejemplo, posibles pérdidas de trabajo en algunos sectores más que otros. Bueno, conozcamos cuán expuesto está el sector ante la llegada de la inteligencia artificial. Y en ese sentido también, una vez que uno explora la herramienta y la conoce y comienza a reflexionar, se aleja de posiciones que pueden ser más polarizadas. Y que, bueno, salir bueno, es mala la inteligencia artificial, viene a salvarnos, viene a hundirnos. Esto, profundizar, conocerlo, salir de esa polarización de bueno o malo, entender que es una herramienta muy potente, que tenemos que conocer, que nos va a facilitar trabajos, eso también es una realidad, y que tenemos que discutir conjuntamente para ver cómo nos protegemos en los riesgos que traía el sector. Gracias, Valen. Bueno, Fernando. Mientras tanto, les digo que si quieren ir escribiendo algunas preguntas, algunas ideas en el chat está abierto para eso, ¿no? Después las retomamos. Listo. Hola, pues buenos días a todos, buenas tardes. Gracias al Foro de Innovación CANIEM por la invitación. Gracias a mis compañeros de panel y gracias a todos los que se tomaron el tiempo de asistir a esta charla que subrayo el título, ¿no? Del diagnóstico a la acción. Y ahí considero que está la médula de lo que vamos a tratar aquí en la encuesta y demás. Si no vamos a salir con respuestas y un manual de uso, pero sí tener esos planteamientos que nos lleven a nuevas soluciones, ¿no? Entonces, nos ha faltado ese diagnóstico. No pienso en la encuesta del diagnóstico a la acción. ¿Qué queremos? Un diagnóstico. Todos los programas de superación, desarrollo, crecimiento, ya sea para la empresa, la persona, el grupo, pasan por un autodiagnóstico. Tenemos que saber dónde estamos parados para saber hacia dónde queremos ir. Y eso es lo que queremos con la encuesta, saber en dónde estamos, qué estamos usando, cómo lo estamos usando, cuáles son aquellos esfuerzos inspiradores de la región de los que podemos aprender y a partir de ahí tratar de crecer, ¿no? En este ánimo de mantenerlo práctico, quisiera tomar la definición de sistemas complejos, de teoría de los sistemas complejos, para entender a la organización como un conjunto de decisiones, ¿no? Entonces, la organización o la empresa es sus decisiones. No es su logotipo, ni su historia, ni los libros que tiene en la mesa. La librería, para entrar al punto, la librería es sus decisiones. Y esas decisiones, conforme tengo un mayor nivel de responsabilidad en mi organización, se van volviendo decisiones más complejas. Si es una organización de 500 personas, evidentemente vamos dividiendo en áreas, hay un organigrama, divisiones, etcétera, y conforme me toca tomar decisiones de mayor responsabilidad, van siendo decisiones más complejas. Si la librería es de 5 personas o la organización, bueno, esas decisiones están mucho más repartidas. Y si mi librería o mi empresa o mi iniciativa es una persona, pues yo estoy a cargo de tomar todas las decisiones complejas, ¿no? Entonces, ese me parece un punto de arranque. La organización es sus decisiones. Y después, antes de decir qué podemos hacer con inteligencia artificial, quisiera entrar a qué no hace la inteligencia artificial. ¿Qué no va a hacer la inteligencia artificial este año? ¿Qué no va a hacer la inteligencia artificial en 2 años? Tal vez lo haga en 10, pero no lo va a hacer pronto. La inteligencia artificial no hace planes y la inteligencia artificial no es capaz de realizar un razonamiento complejo, entendido como un razonamiento humano, ¿no? Podemos entrar en tecnicismos y demás, pero eso no hace la inteligencia artificial. ¿A quién le toca hacer eso? A los humanos. Entonces, los humanos debemos ser los responsables de tomar las decisiones de mayor complejidad en nuestras organizaciones. Y esas decisiones pueden ser alimentadas, mejoradas, mayores sugerencias a través de la inteligencia artificial. A lo que me parece que debemos aspirar con lo que mencionaba Valentina, entender las limitaciones, los usos, el cómo fue alimentada la inteligencia artificial y demás, debemos aspirar a tener un asistente, un asesor que nos ayude a tomar decisiones cada vez más complejas. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si soy una librería que cada mes compra 10 títulos, un ejemplar de cada uno, y se los compro a un editor que tiene 10 títulos en su catálogo,
Pues bueno, la decisión es muy sencilla, compro uno de cada uno, al final del mes realizo el análisis, de este se vendieron dos, de este se vendió uno y trato de ajustar mi ciclo de venta. Si tengo 100 títulos o si mi librería tiene 50.000 ejemplares, son decisiones mucho más difíciles. Esas decisiones son complejas de realizarlas en la cabeza. El Excel truena ahí, son complejas de realizarlas en el Excel. Los sistemas de gestión de las grandes empresas que son buenos para vender zapatos o lápices no están hechos para la cadena del libro. Y ahí es donde tenemos que entrar los humanos a tomar decisiones cada vez mejores. La inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, como le queramos llamar, trabaja con algoritmos. ¿Qué hace el algoritmo? El algoritmo busca entre la data, identifica patrones y esos patrones sugiere inferencias. En el plano librero, ¿dónde es esto? Yo compré un título y se vendieron tres y del otro título se vendió cero. Bueno, del título que se vendieron tres, pues trato de recomprar uno, dos y del título que se vendió cero, no compro nada. Ese es el trabajo diario del librero, identificar patrones y tomar decisiones con base en ello. Insisto, cuando son muchas decisiones que involucran muchos títulos y muchas acciones, la inteligencia artificial nos puede ayudar a potenciar esa toma de mejores decisiones. El gran subrayado es que la inteligencia artificial también nos puede ayudar a potenciar la toma de malas decisiones. Todos los editores tratamos con libreros y las librerías siempre cambian su gestión. Porque el hermano que no trabajaba le toca trabajar, porque es la sucesión generacional, porque llegó el hijo, porque contrataron a alguien nuevo y demás. Entonces llega alguien nuevo y el ritmo que tenemos al venderle títulos a la librería se trastoca completamente. Entonces dice, ya vi lo que voy a hacer. Voy a comprar 5 por uno. De cada libro que se vende, voy a comprar 5, ¿no? Yo soy una máquina y tengo los algoritmos en la cabeza y lo voy a hacer. Y asistimos a procesos donde se destruyen las empresas, se destruyen las cadenas, se destruyen las librerías, porque pretendemos nosotros ser quienes tienen los grandes algoritmos sin tener un previo diagnóstico. La inteligencia artificial puede potenciar un mejor diagnóstico, darnos sugerencias para tomar mejores decisiones que las tomarán los humanos y ayudarnos a gestionar de una manera mejor nuestra librería. Nuestra librería que forma parte de un contexto, en una ciudad, en un pueblo, en un país y en una región. Por eso creemos que es tan importante tener un diagnóstico a nivel región, porque las preguntas que tenemos siguen siendo las mismas. ¿Vamos a tener algún día un catálogo latinoamericano donde estén todos los títulos? ¿Vamos a facilitar que circulen los libros? ¿Qué haremos con metadatos? Esas preguntas siguen ahí. Ahora tenemos una poderosa herramienta que nos puede llevar a generar un nivel de conocimiento compartido al que nunca nos hemos enfrentado. Soluciones de código abierto, que todos cooperemos y que las tengamos. Y esa es nuestra gran pregunta. Si yo soy gobierno, si yo soy cámara, si yo soy librería, ¿qué voy a apoyar? ¿Qué iniciativas voy a apoyar para fomentar esta comunicación, este intercambio de información a nivel región y que pueda crecer? Ese es el grandísimo potencial de la inteligencia artificial para ayudarnos a dar respuesta a las preguntas que tenemos en nuestro local de 4x4, en nuestra cadena, en nuestra librería virtual, en nuestro trabajo como autónomo. Estas son las grandes preguntas que tenemos que plantearnos e insisto, es a nivel región. Ya no podemos estar encerrados y pretender que las decisiones de uno sirven para uno. Esa es la industria de los hipermercados. Tienen sistemas distintos, decisiones para ellos y se manejan en silos. Nosotros trabajamos con contenido, por eso es tan importante el pretender tomar decisiones y unir esfuerzos a nivel región. Bueno, no me extiendo de más, pero sigamos la discusión y muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, como verán, estamos abriendo una suerte de caja de Pandora, ¿no? Es decir, pasamos de problemas éticos, trascendentales. Digo, escuchando a Laura, pensaba que teníamos que redefinir la noción misma del libro. Cuando presentamos qué es un libro y uno define qué es un libro, uno da por sentado que era un objeto hecho por humanos. Es decir, uno dice, bueno, es un papel impreso, etcétera, tiene una historia. Ahora tenemos que incluir, bueno, hecho por humanos o no hecho por humanos. Tenemos que incluir eso, es decir, con todo, con toda la trascendencia que eso tiene. Es decir, cómo estar leyendo, viendo, disfrutando de ilustraciones y leyendo una historia que jamás atravesó la pluma de nadie, digamos. Entonces, me parece que hay un problema
de enorme trascendencia filosófica y ética, hasta cuestiones muy específicas, muy técnicas, muy de orden administrativo, que pueden transformar nuestra cotidianidad y nuestros negocios. Voy a hacer, ahí ya llegaron algunas preguntas, entonces no quiero extenderme, pero solamente porque sé que Laura está participando de un espacio, de un colectivo en el que discuten esta clase de cosas. Me gustaría saber, primero, dos o tres cuestiones que vienen discutiendo y si piensan o están en contacto con alguien que esté redactando posibles legislaciones y regulaciones sobre este tema. Ahí vi que preguntaban también sobre códigos de ética. Hay bastante ya escrito y en discusión acerca de diversos códigos, de maneras de ver de manera crítica el uso de estas tecnologías. Sí, por eso digo, yo me posiciono desde, o sea, es como me autodefino como una productora de contenidos y al mismo tiempo hoy, ¿no? En un corte muy sincrónico, insisto con esto, porque es lo que estamos viendo ahora. A nosotros en general lo que nos preocupa, por lo menos a los grupos en los que yo estoy trabajando y que pensamos el tema de inteligencia artificial, nos preocupa un poco con lo que yo cerraba mi pequeña intervención antes, y es el tema de los tiempos, de qué manera nos estamos tomando nuestros propios tiempos y el concepto de productividad. Y por eso también pensaba esto, bueno, ¿para qué estamos haciendo libros? ¿No? Hay un montón de cuestiones en donde esta cosa de producir cada vez más, producir más y más barato, eh, para algunas cosas puede funcionar, pero ¿por qué funcionaría en relación a crear contenidos que queremos transmitir para otras personas y que queremos que lleguen a otras personas, que queremos que modifiquen las percepciones de otras personas, ¿no? Eh, ¿De qué manera va a afectar esto a futuro lo que producimos? Y un poco, como decías vos, Alejandro, ¿qué producimos? ¿Desde dónde lo producimos? Una cosa fundamental es un poco lo que decía también Fernando. Creo que es muy importante salir de nuestras cajitas y empezar a hablar con colegas y empezar a entender esto como un tema colectivo, porque nos está alterando cuestiones que tienen que ver con lo social, ¿no? Em, o sea, como poder colectivar estos pensamientos y también darle potencia. Vi también ahí un mensaje que hablaba de las traducciones, ¿no? Y creo que ahí está sucediendo algo similar a lo que nos sucede desde las ilustraciones, ¿no? Ya venimos con luchas colectivas para poder ser reconocidos como autores y ahora de repente ya ni siquiera por momentos pareciera que podemos ser agentes de la cadena productiva del libro. Eh, pero bueno, digo, más allá de lo laboral, sí también nos está preocupando qué pasa con nosotros y con nuestros tiempos, ¿no? Porque nos están queriendo vender una vez más que acelerar tiempos en la producción nos va a dar tiempos de ocio y descanso. Y bueno, como que esto ya venimos viendo que no sucede, porque yo recordaba, estaba la otra vez leyendo unos textos de hace 20 años en relación a la ilustración con el momento en que aparecieron Photoshop y diferentes herramientas que modificaron el modo de ilustrar de una manera enorme, ¿no? Antes de eso se trabajaba todo de manera manual, luego se empezó a trabajar todo de manera digital. Y en ese momento todos los ilustradores de ese entonces estaban con el grito en el cielo de se terminó la ilustración. Bueno, la ilustración no se terminó, pero sí se precarizó, ¿no? Lo que antes se llevaba a hacer una semana y nos permitía vivir de una manera, ahora de repente significa hacer 20 ilustraciones, y eso significa, de nuevo, como perder tiempo de reflexión sobre el trabajo. Entonces creo que hay que poner en valor la importancia del tiempo de producción y la importancia de la generación de voces para decir y para hacer, ¿no? O sea, detrás de una traducción hay una voz, hay una historia, hay un background, hay una experiencia de vida y una experiencia cultural que hace que cualquier traducción no sea lo mismo que otra traducción. Y creo que hay que empezar a poner en valor esos matices que mejoran las obras, que las vuelven más complejas, más profundas, porque necesitamos generar lectores, además, o sea, como o promover lectores
que sepan degustar esas sutilezas, ¿no? Si no está como todo se empieza a achatar y la lectura misma se empieza a achatar, ¿no? Empezamos a contentarnos de manera como más rápida y al mismo tiempo a generar ansiedades por la necesidad de consumir rápido, ya, o sea, lo veo en mis hijos, ¿no? Como esa cosa de generar ya y no confiar en que los procesos son transformadores. Y no sé para qué estamos si no es para ir transformándonos en el día a día, ¿no? No sé si contesté, Alejandro, tu pregunta, pero hay ahí un debate sobre el tema del tiempo y la productividad, ¿no? Creo que esos dos conceptos hay que ponerlos en jaque porque no nos está haciendo más felices el tema, ¿no? Como el nuevo manejo del tiempo no estaría trayendo felicidad y tranquilidad, me parece. Gracias, Laura. Voy muy rápido con las preguntas, porque ya aparecieron varias y tenemos solamente 15 minutos. A ver, Iñaki Vázquez Álvarez, desde Barcelona, dice, es muy interesante la idea de aplicar la encuesta a todos los actores y eslabones, pero se abordarán también los diferentes subsectores, o quizás solo se aborde el subsector en el sistema de trade comercial. La inteligencia artificial, pregunta, ¿afecta de la misma manera a todos los subsectores en los sistemas? Bueno, en principio está abierta, no está segmentada o limitada en función de sectores, sino a editor o editores o librerías, traductores en general. Eh, y una cosa no menor que no mencioné, pero que es muy importante de la encuesta, donde puede alcanzar un piso mínimo de respuestas, un piso que sea aceptable en términos sociológicos, que no es fácil porque nadie sale corriendo y está entusiasmado por responder encuestas, sino realmente lograr que tengamos el mayor número de encuestas de respuestas posibles. Estamos haciendo alianzas con muchas instituciones en cada uno de los países que estamos trabajando. Desde las cámaras del libro, que representan fundamentalmente, pero no solo a editoriales, como también a sociedades de librerías, de traductores, de escritores, diseñadores, con eh, grupos no formales que trabajan sobre prensa. Eso estamos replicando en dos países para que se difunda de mejor manera, sin segmentar en función si es trade, no trade, en fin, tratando de tener la mayor amplitud posible. Y por supuesto, mientras más y mejor información tengamos, mayor calidad va a tener y mayor complejidad va a tener el análisis que podamos proponerles. Hola, mi nombre es Adriana Romero Nieto, soy gerenta de editorial de Acal y además, bueno, esto lo mencionaba Laura recién, además de editora, soy traductora y por lo tanto quisiera saber si pudieran abordar el tema de la ética en el uso de inteligencia artificial en caso de una traducción literaria, ya que la traducción ha sido una actividad invisibilizada por años y mal remunerada y la lucha por revertirlo y otorgar el crédito de autor ha sido larga. Somos conscientes y es parte de la conversación el tema, por supuesto no está en nosotros resolverlo, sino generar insumos, generar y abrir los espacios de conversación con los principales actores para que pueda haber una, una, una salida, una propuesta política en términos gremiales, pero también en términos legislativos, normativos, que puedan tratar de ayudar a mejorar la calidad de los trabajos y no empeorarlos, y no, como decía Laura recién, precarizarlos. La inteligencia artificial va a afectar a todos los sectores de manera desigual, por supuesto, y esto estamos viendo ahora, y la idea de la encuesta es generar el diagnóstico, la radiografía, la imagen lo más completa posible y al mismo tiempo que habilite, y vamos a encargarnos de eso, que así suceda, espacios de conversación e información y propuestas a los decisores políticos en cada uno de los países para tratar de, como decía antes, nada, que podamos regular aquellos aspectos más negativos, ¿no? Entonces, si Vale quiere decir algo, está silenciada. Interrumpo un segundo. En la encuesta va a haber una serie de preguntas referidas a las cuestiones éticas del consentimiento para el entrenamiento de las inteligencias artificiales, de la transparencia. Hay preguntas sobre si se les tiene que informar a los lectores que si se utilizó inteligencia artificial en alguno de los procesos. eh, tantos creativos o funcionales de la producción del libro, se va a indagar en la cuestión ética. Y a su vez, si bien son cuestionarios
que hay preguntas que van a ser compartidas para todos los actores y hay preguntas específicas para cada uno de los rubros por cuestiones que afectan particularmente. En ese sentido, venimos trabajando hace ya varios meses en la confección de este cuestionario y sí, por supuesto, abordamos la cuestión ética y de regulación. Eso, Ale, quería hacer esa intervención. Fer, ¿ibas a decir algo? O- Eh, que quería comentar la pregunta que hacen del ejercicio que hicieron, la hace Marco Rivas, del ejercicio que hizo, que un análisis de Juan Rulfo contra ChatGPT, ¿no? Entonces, de esto que la inteligencia artificial recrea muy bien. Y quiero volver al tema de que la inteligencia artificial imita muy bien, ¿no? Al momento tenemos estos grandes modelos de lenguaje, se alimentaron con la piratería de los textos de todo, y ahora tienen toda esa información para responder e imitar. Cuando uno le pregunta cómo se maneja una librería, tiene información acerca de textos de ficción, de no ficción, de cómo se maneja una librería. Cuando uno le pide que recree a Rulfo, puede hacer un intento que a veces funcione más o menos. Lo que no puede hacer es tomar estas decisiones jerárquicas que involucran modelos de representación. Ya va en una fase, el lenguaje. Falta el modelo espacial, el contexto. Está lloviendo, no está lloviendo, el tapete está sucio, está limpio, ofrezco café, no ofrezco café, etcétera. Por eso son muy buenas jugando ajedrez y está lleno de trucos de ahora afina la guitarra, hoy juega ajedrez, mañana juega Go. Eso es mucho más sencillo. Construir una máquina que nos gane jugando ajedrez es mucho más sencillo que gestionar nuestra librería o nuestra empresa, porque involucra otro tipo de decisiones, otro tipo de razonamiento. Y entonces tenemos que aprenderla a usar, domarla, para que nos ayude a tomar mejores decisiones. Nada más, gracias. Gracias, Fernando. Bueno, siguiendo llegando las preguntas, no vamos a llegar a leer todas. Señalo algunas que me parece que tal vez pueden abrir una conversación interesante o dejarnos pensando. Luz Elena Espinosa dice, hay en los planteamientos una mirada de la oferta. ¿Qué pasa con la demanda? La administración de la demanda vende a la inteligencia artificial como la panacea entre los usuarios. En el ámbito educativo hay una tendencia entre estudiantes a desplazar la búsqueda y lectura de las fuentes tradicionales, estos textos físicos, e incluso las electrónicas, con el uso de inteligencia artificial. Las IES están concentradas en cómo aprovechar las bondades sin que se hayan generado procesos asociados con el conocimiento. Me parece que es un gran tema. eh, y sin hablar todavía de inteligencia artificial, ya estamos teniendo un problema serio o una discusión seria acerca de la incorporación de las pantallas digitales en el ámbito educativo. Eh, un caso, un ejemplo, pero que es relevante. En Suecia, el año pasado, en julio del año pasado, un país que había hecho grandes avances en términos de incorporación de lo digital en lo educativo, decidieron ir marcha atrás y volver al libro físico y a lo manuscrito, porque se dieron cuenta de que no solamente no habían visto mejoras, sino por el contrario, los índices en todas las pruebas de competencias cognitivas habían descendido. Entonces, y eso se monta sobre todo en muchos estudios en Inglaterra, en Francia, en estos países, que muestran los efectos, las consecuencias positivas, muy positivas de la lectura, la generación de hábitos de lectura en la temprana infancia, en la primera infancia, en competencias cognitivas que tal vez no tienen que ver directamente con la lectura, que por supuesto tienen que ver con la lectura, pero no solamente, en matemática, por ejemplo, porque tiene que ver con la capacidad de concentración, de abstracción, en fin, cómo la pérdida del hábito de lectura, y especialmente de libros físicos, después tiene consecuencias negativas a lo largo de todo el proceso de aprendizaje y más allá, ¿no? Digo, menciono esto porque va más allá de la inteligencia artificial, pero digo, estamos acumulando problemas y una agenda y unas deudas en términos educativos que ahora se nos viene otro problema cuando todavía no resolvimos lo previo, ¿no? Yo Eh, pensaba, perdón, Sí, sí. pensaba la importancia de empezar a visibilizar y a transparentar cuando sí se utiliza la inteligencia artificial, ¿no? También como exigir que en los créditos de cualquier trabajo se diga cuando se usó la inteligencia artificial y cuando no. Poner en valor el trabajo humano y el tiempo detrás de los proyectos. Algo que hoy, o sea, todo esto que hablamos es hoy. Hoy efectivamente hay una diferencia. Es probable que dentro de 50 años los humanos seamos más pavotes y
y no nos interese profundizar, pero nosotros estamos pensando hoy en hacer libros y para qué hacemos libros. Entonces creo que hay una responsabilidad desde el lugar que nos toca para marcar esta diferencia. Hoy por hoy no es lo mismo y por lo menos desde lo personal creo que sería interesante que no siga siendo lo mismo, ¿no? Entonces creo que como colectivos y siendo quienes generamos libros, es importante que se diga cuando se la utiliza. O sea, a veces puede ser que se necesite utilizar, por ejemplo, para una tapa, así como se han utilizado bancos de imágenes y se siguen, bueno, ahora ya van a morir pronto los bancos de imágenes, ¿no? Pero el banco de imagen a veces ha salvado proyectos que no tienen presupuesto, o que no tienen tiempo, si puede pasar, bueno, que se diga que es de banco de imagen, que se diga que es de inteligencia artificial. Creo que ahí también hay como que dejar de hacerse los tontos, ¿no? Esta cosa de los chicos entregan la prueba así decir como lo hicieron, bueno, no hagamos lo mismo. Y ahí voy a agregar, no es casual ni inocente que las inteligencias artificiales primero se llamen inteligencias y que estén humanizadas. En ese sentido nos confunden, nos hacen creer que hay una entidad detrás que no existe. Son máquinas que tienen dueños y detrás de esas inteligencias artificiales hay grandes corporaciones que están instaladas en el norte global. Eso es algo que no hay que perder nunca de vista, y humanizarlas justamente, esto de tratarlas bien, por favor, ¿me podés ayudar a escribir este mail? Eh, Digo, nos confunden en ese sentido. Varios de los problemas que estuvimos mencionando hoy, bueno, ¿qué pasa con los estereotipos de género, con los estereotipos raciales? ¿Qué está sucediendo con los cuerpos? Que, digo, algo tan que parece tan virtual. Bueno, ¿qué sucede cuando un niño le pide a una inteligencia artificial que hable de una familia? ¿Con qué estereotipo está alimentada esa inteligencia artificial y qué devuelve? Bueno, ahí hay un problema importante, eh, y a su vez, digo, no sabemos, no tenemos información de con qué se alimentó. Digo, y ahí tenemos dos problemas. En principio, autores, se está alimentando con su trabajo y después qué nos devuelve en esa cantidad de información que puede procesar. Digo, sí, sin duda, el ámbito de la educación, por lo fácil que es la utilización de la inteligencia artificial, eh, ahí hay un gran tema. A su vez, también, lo que necesitamos es una educación. Ya la inteligencia artificial está con nosotros, es inevitable. Es como si en algún momento alguien dice, bueno, yo no utilizo mail, voy a seguir con las cartas por el correo. Eh, en pocos años va a ser necesario que todos conozcamos y sepamos utilizar la inteligencia artificial. Y en ese sentido va a ser una habilidad requerida. Y cuando hablamos de pérdida de trabajo, en principio, quien está más expuesto a perder trabajo es quien no sabe utilizar la inteligencia artificial. El término para dar un comando a las inteligencias se llama promptear. Prompt es dar estos comandos. Bueno, hay capacitaciones para saber promptear, para saber dirigir a la inteligencia hacia donde uno quiere que le lleve. Entonces, no es cuestión de decir, bueno, se prohíbe la inteligencia artificial en los colegios bueno, o en cualquier ámbito, sino tener como una educación responsable en su uso. Gracias, Valen. Bueno, tenemos 2 minutos para cerrar solamente. Señalarles que hay una encuesta que no es la que estamos conversando nosotros, sino una encuesta de opinión sobre esta charla que Claudia Alcalá la acaba de subir al chat y si pueden responderla, se lo vamos a agradecer. Y finalmente también preguntan dónde está el enlace para la encuesta que estamos comentando, que estamos por lanzar. El 16, la semana que viene. Sí, el 16, ¿valen? Es así, el 16 la Sí, vamos sí, a sí. lanzar, va a estar y seguramente les va a llegar porque la Cámara del Libro Mexicana, la CANIEM, va a participar, el CEMPRO, acá está Alejandro Ramírez
que saludamos, también para participar. En fin, muchas organizaciones del libro mexicanas van a estar, así que seguramente les va a llegar por distintas vías, y si no, también en las redes la van a encontrar y ahí pueden acceder al enlace y contestarlas. Bueno, Y les muchas pedimos a su vez gracias a todos y que, a todas. Sí, perdón, sí, Ale, Valen, les pedimos por a su favor. vez que nos ayuden cuando esté la encuesta en línea, que nos ayuden a difundirla. Cuanto más trabajadores y trabajadoras del mundo del libro, mejor calidad de datos vamos a tener, que esos datos van a estar disponibles para que podamos reflexionar. Si bien esto en articulación con las cámaras y organizaciones de los distintos países estamos trabajando para que llegue a la mayor cantidad de personas, su colaboración en ese sentido creemos que es un esfuerzo y un trabajo colectivo y colaborativo. Así que los invitamos a esto, no solamente a completarla, sino a compartirla, así tenemos datos, nada, que nos sirvan a todos. Yo quisiera Bueno, mencionar sí, algo claro. antes de la conclusión de Alejandro, brevemente nada más, el decir que hace 20 años o más, cuando salió el primer Amazon y todos decíamos, cuando compras un libro te ayuda a recomendarte otro, esa tecnología, ¿quién la tiene? Cuesta 1.000 millones, es imposible. Entonces llevamos años pensando que la tecnología va adelante de nuestras teorías y de nuestros anhelos. Hoy estamos ante una posición que realmente lo más complicado es ponernos de acuerdo. La tecnología ahí está, se ha abaratado muchísimo, podemos pensar en soluciones de código abierto y es responsabilidad de todos. Si yo tengo una librería, pues yo puedo poner claramente cuáles libros fueron ilustrados a mano y cuáles no, aceptarlos o no. La tecnología ya está, o podemos ponernos de acuerdo para tener las soluciones que necesitamos como región. Bueno, quien quiera discutir sobre la encuesta o hablar algo, ya que nos invita la CANIEM en México, yo estoy en México, voy a dejar ahí mi teléfono y mi correo por si alguien está aquí y quiere dudas de la encuesta o cualquier cosa. Y ya, dejo a Alejandro. Gracias a todos. Sí, sí, y recomiendo especialmente hablar con Fernando porque a mí me ha ayudado mucho para pensar esta clase de cuestiones de hace un par de años que venimos conversando a la distancia y siempre fue muy enriquecedor la conversación con él. Así que bueno, gracias a todos, a todas, especialmente Laura, Valentina, Fernando, por haberse sumado a la mesa y a todos ustedes por haber estado acá. Nos seguimos viendo y nos vemos por lo pronto en la encuesta. Cuídense. Gracias. Muchas gracias. Adiós.